cuando la mafia mató a un futbolista por un autogol, parte 1. De la gloria al infierno. Hay historias que parecen exageraciones de una película, pero esta ocurrió de verdad. Un país entero celebrando. Un equipo considerado el mejor del mundo. Y meses después, un jugador muerto por un autogol. Esta es la historia de cómo el fútbol colombiano pasó de tocar el cielo a caer en la noche más oscura de su historia. Y para entenderlo, tenemos que volver a 1989. La copa que cambió todo. En 1989, el Atlético Nacional levantó por primera vez la Copa Libertadores. Era la primera vez que un club colombiano conquistaba Sudamérica. En ese equipo estaban nombres que luego serían leyenda. Leonel Álvarez, René Higuita y un defensor elegante, correcto, casi perfecto, Andrés Escobar. Tras 18 penales, el país explotó en celebración. Pero mientras los hinchas gritaban de alegría, otro poder celebraba en silencio. Porque aunque oficialmente ya no era propietario, años antes el club había recibido inversión de un hombre cuyo nombre ya era leyenda negra: Pablo Escobar. El narcofútbol. En los años 80 y principios de los 90, el fútbol colombiano no era solo deporte. Era vitrina. Era lavado de dinero. Era guerra de egos. Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín a esta noble campaña. Pablo Escobar financiaba a Atlético Nacional y al Independiente Medellín. Su socio Gonzalo Rodríguez Gacha metía dinero en Millonarios. Y el cartel de Cali respaldaba al América. Cada clásico no era solo un partido. Era una demostración de poder criminal. Los narcos compraban jugadores internacionales, pagaban sueldos imposibles para la economía local y construían canchas en barrios populares. Para muchos jóvenes, el dinero ilícito fue el combustible que elevó el nivel del fútbol colombiano a estándares mundiales. Y Pablo amaba el fútbol. En su hacienda Nápoles, en su prisión privada, la Catedral, siempre había una cancha. Los jugadores eran invitados. Algunos iban por cortesía, otros por miedo. Porque cuando el hombre más poderoso del país te llamaba, no podías decir que no. La línea roja. La selección debía ser la cara limpia del país. Pero en 1991, cuando René Higuita fue visto visitando a Pablo Escobar en la Catedral, el escándalo explotó. Poco después, Higuita terminó en prisión, acusado de intermediar en un secuestro. Pasó 6 meses encarcelado y perdió el Mundial de 1994. Muchos creyeron que pagó más por su amistad que por el delito. Mientras tanto, algo increíble estaba ocurriendo en la cancha. La mejor Colombia de la historia. Con Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón y Andrés Escobar como pilar defensivo. Colombia jugaba de memoria. En las eliminatorias al Copa Mundial de la FIFA 1994, solo recibió 2 goles. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. 5 de septiembre de 1993. Estadio Monumental de Buenos Aires, 75.000 personas. Enfrente, la poderosa selección de Argentina. Lo que ocurrió fue una humillación histórica. Colombia ganó 5-0. 2 goles de Asprilla, 2 de Rincón, 1 del Tren Valencia. Nunca Argentina había perdido así en su casa. Esa noche, Colombia dejó de ser promesa y pasó a ser candidata al título mundial. Incluso Pelé la señaló como favorita. El país entero creyó que el fútbol podía limpiar la imagen manchada por la violencia. Pero 3 meses después, Pablo Escobar fue abatido en Medellín. Y cuando el capo cayó, el equilibrio criminal que sostenía al fútbol también empezó a desmoronarse. El vacío de poder. La muerte de Escobar no trajo paz, trajo guerra. Grupos rivales comenzaron a disputar el control. Las amenazas y secuestros se multiplicaron. Incluso el hijo de un jugador fue secuestrado. Y en medio de ese caos,
la selección viajó a Estados Unidos para disputar el Mundial. Lo que pocos sabían es que millones de dólares del narcotráfico estaban apostados a que Colombia sería campeona. Y cuando apuestas dinero sucio, esperas resultados. A cualquier precio. En el primer partido contra Rumania, Colombia perdió. Pero lo peor no fue el 3-1. Fue lo que ocurrió después. El técnico recibió una llamada. Bajó llorando. Estamos todos amenazados. Un jugador no podía volver a jugar. Si lo hacía, habría muertos. Ya no era fútbol, era supervivencia. Y lo peor aún no había ocurrido, porque el siguiente partido sería contra Estados Unidos. Y en ese partido, un defensor ejemplar cometería un error que cambiaría la historia para siempre. Veremos el autogol que paralizó a un país. Las amenazas que rodearon a la selección. La noche en que Andrés Escobar decidió salir de casa y cómo la mafia convirtió un error deportivo en una ejecución. Porque a veces, en Colombia en los 90, equivocarse en la cancha podía costarte la vida. El error que costó una vida. Si llegaste hasta aquí, prepárate, porque lo que ocurrió después no fue simplemente una eliminación mundialista. Fue el momento exacto en que el fútbol dejó de ser juego y se convirtió en sentencia. El partido que nunca debió jugarse, 22 de junio de 1994. Rose Bowl, Pasadena. Colombia estaba obligada a ganar. Las apuestas ilegales movían millones en Medellín, Cali y Miami. Los carteles no aceptaban otra cosa que la victoria, pero el equipo no jugaba libre, jugaba con miedo. Minuto 35. Centro desde la izquierda. Un balón aparentemente controlable. Un movimiento defensivo automático. Y entonces ocurrió. Andrés Escobar se estiró para cortar el pase. La pelota golpeó su pierna y se desvió lentamente hacia su propio arco. Gol en contra. Silencio. El Rose Bowl explotó en celebración estadounidense. Pero en Colombia comenzó algo mucho más oscuro. Estados Unidos ganó 2-1. Colombia quedó prácticamente eliminada del Copa Mundial de la FIFA 1994. Un error. Solo eso. Pero en un país donde el fútbol estaba contaminado por el narcotráfico, ese error tenía precio. Las amenazas. Después del partido, las llamadas no cesaron. Algunos jugadores confesaron años después que el miedo era insoportable. El técnico Francisco Maturana había recibido presiones antes. Sugerencias sobre alineaciones. Advertencias veladas. Pero ahora la tensión era diferente. Se hablaba de pérdidas millonarias, de apuestas fallidas, de hombres poderosos enfurecidos. Mientras tanto, Andrés dio la cara. Escribió una columna pidiendo calma. Habló de dignidad, de aprender de los errores. No huyó, no se escondió. Cuando le ofrecieron quedarse en Estados Unidos hasta que la situación se enfriara, decidió volver a Medellín. Confiaba en su gente. Confiaba en que nadie sería capaz de convertir un autogol en una condena de muerte. La noche del 2 de julio 10, días después del partido. 2 de julio de 1994. Andrés salió con amigos al bar El Indio, en Medellín. Había críticas, había burlas, pero también apoyo. Al salir al estacionamiento, una discusión comenzó. Insultos, reproches. El autogol volvió a mencionarse. Y entonces, disparos. 12. Según testigos, el asesino gritó «¡Gol!» después de cada bala. El autor material fue Humberto Castro Muñoz. Las investigaciones apuntaron como autores intelectuales a los hermanos Gallón, vinculados a casas de apuestas y al entorno criminal del momento. Muchos en Medellín susurraban lo mismo, que si Pablo Escobar hubiera estado vivo, nadie habría tocado a una estrella de Atlético Nacional, porque en el mundo del narcofútbol, incluso los criminales tenían reglas, y tras la caída de Escobar, esas reglas desaparecieron.
¿Fue solo una venganza por apuestas? Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. La versión oficial habla de una pelea bajo efectos del alcohol. Pero muchos nunca creyeron que fuera algo espontáneo. Demasiado dinero estaba en juego. Demasiadas pérdidas. Demasiada presión acumulada. ¿Fue una reacción impulsiva o un mensaje para el resto? Un recordatorio de que en ese sistema, fallar no era opción. Lo que sí es cierto es que su muerte marcó un antes y un después. El funeral que sacudió a Colombia. Más de 120.000 personas acompañaron su féretro. No era solo el funeral de un futbolista, era el funeral de una era. La conexión entre narcotráfico y fútbol quedó expuesta ante el mundo. El dinero ilícito comenzó a retirarse. Los clubes quedaron endeudados. La selección tardó años en volver a un mundial. Colombia había pagado el precio más alto posible por limpiar su deporte. La vida de un hombre que representaba todo lo contrario a la violencia. Andrés Escobar era apodado el caballero del fútbol y murió por un error que cualquier defensor del mundo pudo haber cometido. Cuando el fútbol refleja a un país, la historia del Mundial del 94 no es solo una tragedia deportiva. Es el reflejo de lo que ocurre cuando el poder criminal invade lo que debería unirnos. Colombia pasó de humillar 5-0 a la selección de Argentina, a enterrar a uno de sus mejores jugadores en menos de un año. De candidata al título, a símbolo de dolor mundial. Y la pregunta incómoda sigue viva. ¿Cuántas decisiones en ese mundial no fueron puramente deportivas? ¿Cuántos partidos estuvieron influenciados por miedo invisible? ¿Y cuántas otras historias similares jamás salieron a la luz? Porque si algo nos enseñó esta tragedia, es que el fútbol nunca está completamente aislado del poder. A veces, es su escenario favorito. Si esta historia te impactó, compártela. Que más personas entiendan que el fútbol puede ser hermoso, pero también puede ser peligroso cuando intereses oscuros lo controlan. Déjame en los comentarios. ¿Crees que fue una simple discusión o una ejecución relacionada con apuestas? ¿Qué otra historia oscura del fútbol mundial debería investigar? Suscríbete y activa la campana. Porque detrás de los trofeos, las celebraciones y los goles, existen historias que casi nadie se atreve a contar. Y esta fue solo una de ellas.